Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. La semana pasada vimos el teleruptor, ¿verdad? Pues aquí estamos con otro teleruptor. Esta vez no es de montaje en carril, sino que es los llamados empotrables o de pastilla. Por cierto, la semana pasada vimos este tipo de teleruptores. Os sonará porque lo instalamos, lo cableamos. Y os comenté que ya veíais que todos los teleruptores, sean de la marca que sean, pues tienen este pulsador que de forma externa te permite hacer el accionamiento que tú haces en la instalación desde el pulsador de mecanismo. Pero que esto, si se instalaba no dentro del cuadro tapado, sino en una caja, aquí podíamos contar con otro mando, porque esto enclava y desenclava. ¿A qué me refería? A este tipo de cajas, que os sonará de cuando las veis en los automáticos de escaleras, en casas antiguas que no tienen la canalización empotrada. ¿Veis? Como siempre, hago clic, ahí estamos, se coloca, tiene la entrada aquí para los cables, este pretroquelado, se empuja y por ahí puede entrar el tubo, los cables, y nuestra caja sería esta, ¿veis? A través de estos agujeros o también de estos, pues esto se pone en pared, es exterior, en pared o en un lugar que sea accesible y que aísle. Por supuesto, esta envolvente pues no hace que no nos podamos electrocutar, pero al igual como se hace con automático de escalera, sobresale la ventana, una anchura de módulo, y yo aquí ya sí que puedo accionar el teleruptor. Esto era un pequeño inciso que quería hacer porque lo vimos en el anterior vídeo que está aquí sugerido, en el que os comentaba que se hacía una instalación en pasillos muy largos, grandes edificios, y que era posible accionar el teleruptor no remotamente desde un pulsador, sino el propio pulsador que tiene el propio elemento. Y entonces a este tipo de cajas me refería. Hablé de unas cajas, pero no lo mostré y ahora lo muestro. Vamos a ir con este de aquí. Pues aquí lo tenemos, y como siempre os recomiendo en mis vídeos, vamos a mirar en detalle qué nos dice el fabricante, qué información nos da, y tendremos que preocuparnos. Vamos a ver que efectivamente tenemos el símbolo del teleruptor. Dentro del rectángulo típico de bobina de relé está esa especie de Z, que es un flanco ascendente o un pulso. Ya sabéis que esto se activa por pulsos, por eso el símbolo tiene un flanco de subida, flanco ascendente, indicando que esta bobina se activa por pulsos. A su derecha, ahí vamos a enfocar un poco más, vamos a ser... Ahí, aguanta el zoom, perfecto. Contacto normalmente abierto y nos indica que la bobina trabaja a 230 voltios en alterna. Es lo que siempre nos tenemos que preocupar cuando trabajemos con relés, y el teleruptor es un tipo de relé. ¿A qué tensión se activa la bobina? ¿A qué tensión se activa el mando? Pues la bobina se activa a 230 voltios en alterna porque es un automatismo eléctrico típico para instalaciones de baja tensión, por tanto en alterna. Si fuera de industria es probable que fuera de 24 voltios en continua. Tendremos siempre que fijarnos en eso. Segunda característica en todo relé o automático o automatismo eléctrico que tenemos que tener muy en cuenta: ¿qué amperaje soporta? ¿Qué corriente podemos llegar a pasar en su contacto para alimentar al receptor? Pues 10 amperios. Mucho cuidado, esto ya nos dice que lo tenemos para alumbrado, porque no está diciendo 16 amperios como vimos en los teleruptores del vídeo anterior. 10 amperios y esa tensión de 250 voltios, normal, para aguantar 230. Es decir, es un teleruptor para conectar en vivienda, en instalaciones de baja tensión. Vemos 6 tornillos, por tanto tenemos 6 bornes, 6 lugares donde meteremos cable. Vamos a ver qué nos indica el fabricante respecto a conexionado. Aquí está. Vemos que los tornillos centrales, este y este, es A1 y A2, y ahí conectamos para accionar la bobina. Y luego los tornillos extremos de fuera, terminal 1, terminal 2, es un contacto normalmente abierto y nos pone otro segundo contacto normalmente abierto, que sería este de aquí y este de aquí, el 3-4. Lo pinta con líneas discontinuas, no sé qué quiere decir. En principio parece pues eso, que es un teleruptor que cuando esté accionado podrá cerrar dos contactos. Vamos a verlo, vamos a ver si en principio es así. Y nada, comentaros que fijaos, en este caso el fabricante lo hace transparente y se ve perfectamente la bobina. Todo esto de aquí sería la bobina. La palanca que acciona los contactos cuando la bobina, por efecto de ser un electroman, lo mueve. Y aquí el contacto que abre y cierra. Y un engranaje que es el que al ir girando va realizando la apertura. Venga, vamos a conectarlo y a probarlo.
Quien haya visto mis anteriores vídeos quizás ya le empezará a aburrir la explicación. Por si acaso lo explico. Tenéis aquí los anteriores conexionados a otros relés y tengo un vídeo en el que cada SIMU, de forma típica esquema normal y corriente, os muestro la conexión, pero esto es muy sencillo. Estoy metiendo fase al pulsador, que sería el cable marrón, y aquí este puente se debe porque se lo debo meter a la entrada del contacto normalmente abierto. La salida del contacto sería el gris, es decir, cuando cierre el contacto del teleprompter, estos dos cables están unidos. La fase que meto al pulsador, esto es un pulsador, este piloto no está conectado, lo habéis visto también en anteriores vídeos, pues cuando pulso, la corriente pasa del marrón al rojo, y ese es el accionamiento de la bobina del teleprompter, porque el otro extremo, A2, está en neutro, que puenteado a su vez a lo que sería el receptor, también tiene que tener neutro, porque para funcionar tiene que estar entre neutro y fase. Entonces, la fase de mando sería el rojo. Cuando yo pulso, ya tengo 230 voltios entre ambos tornillos, A1 y A2, por tanto la bobina se excitaría y se cerraría su contacto. ¿Qué quiere decir que se cierre su contacto? Que el marrón, la corriente que entra por el marrón, pasa al gris, al receptor, es decir, al que está aguas abajo de los contactos. Es sencillo de entender, ¿verdad? Digamos que esto sería fase, esto vuelta de fase, y esto sería el mando, que por eso lo cableo en rojo. También, por seguir los típicos códigos de electricidad, la fase en marrón y la vuelta de fase para diferenciarla en gris, como se suele hacer en los mecanismos y en circuitos de alumbrados de viviendas. Pues venga, vamos a darle tensión. Tenemos tensión, doy un pulso, sabéis que es un teleprompter, aquí trabaja a pulsos, por eso también se le suele llamar relé de pulsos o relé de impulsos. Ha hecho el clic, se ha oído y no ha funcionado, raro, ¿no? Debería haberse encendido. Tampoco se enciende. Se enciende a la tercera, ahora debería apagarse y ahora en el siguiente pulso debería encenderse. ¿Y qué está pasando? Aquí hay algo raro. Se enciende cada 3. Se apaga la cuarta, es decir, parece que hay como 4 posiciones. Os digo que esto me pasó la primera vez que lo conecté. Yo compré este teleprompter y esto es un teleprompter normal y corriente. No me hace nada, no me indica nada especial. Entonces, de primeras podemos pensar que está roto, pero hay, amigos, ¿qué pasa? Que hay que leer como siempre las instrucciones, la hoja de características o incluso la caja. Vamos a ver qué nos decía el fabricante. El fabricante no engaña, me dice que es un teleprompter aquí en español. Veo esto de aquí, vamos a ver, y sí, es un teleprompter en otros idiomas, relé de impulso, ¿no? Teleprompter. Y voy a las características que hayamos visto, voy a ir más allá, 2608, y digo, a ver, esto de 2608, y aquí veo 2608, y en su momento no le presté atención, y doble contacto, abre, cierra, abre el otro, y el que está abierto el segundo cierra. Yo a lo que fui era que siempre hay un porqué para todo, y dije, pues será que lo estoy conectando mal, pero no deja de ser esto un teleprompter, ¿no? Que no tiene mucha historia, si ya alguien sabe algo de electricidad. Y entonces dije, voy a ver el esquema de montaje. Fijaos que bien os lo presenta el fabricante como cualquier otro. Y veo el esquema de conexionado. Y me doy cuenta que lo está haciendo conexión a 3 hilos. Yo me lo autoexplico como si fuera un novato, mejor así. Y veo que distribuye neutro, vuelta de lámparas y vuelta de pulsadores que hace neutro. Si os fijáis, tenemos la N, en vez de llevar fase a los pulsadores, lleva neutro y vuelta de neutro. Esto es decir, en resumen, una conexión a 3 hilos. Esto lo voy a explicar más en detalle con cualquier tipo de automatismo. Todo relé o automatismo se puede conectar a 3 o 4 hilos. Esto le sonará mucho a la gente con los automáticos de escalera, que se instalan mucho y se puede hacer la distribución a pulsadores y lámparas a 3 hilos o a 4 hilos. Eso lo explicaré más en detalle. Y bueno, lo conecté como lo decía. Yo aquí lo tengo conectado a 4 hilos, pero lo conecté como me decía aquí y seguía funcionando como está pasando ahora. Entonces, ya de repente me fijé en esto de aquí, que le llama secuencias. Y digo, 2601, el mío es un 2608. El que estáis viendo, yo lo estoy explicando pues como me pasó a mí. Y dice que el 2608, que es el que tengo ahí abajo conectado, el 2608 tiene 4 secuencias. O la secuencia tiene 4 etapas. Y es justo lo que vemos que pasa, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y ahora se volverá a encender, es que no he contado bien.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Os fijáis, no? Tiene 4 secuencias. Y ahora uno se empieza a analizar y dice, a ver, a ver, a ver. Ah, vale. Tiene 2 contactos. ¿Visteis que tenía 2 contactos? Hay 2 tornillos ahí en medio, ahí abajo, vamos a enfocar bien, que yo no estoy usando. El segundo y el quinto. El segundo y el penúltimo están sin usar. Sería el segundo contacto normalmente abierto que vemos aquí. Entonces, cuando le das un pulso, te va a cerrar uno. Al siguiente pulso te lo va a abrir y al siguiente pulso te va a cerrar el otro. Es decir, para que veamos cómo funciona bien este teleruptor, no cómo funciona bien, sino el sentido que tiene, es para encender alternativamente 2 receptores. Voy a conectar otro piloto LED y entonces ya vais a ver la secuencia. Y más adelante os voy a explicar en qué puede usarse esto, porque también justo lo estamos viendo ahora en clase y es bastante importante en tema de accionamientos de bombas de riego, ventilación, etc. Voy a conectar otro piloto LED de carril, tal y como está este, a los 2 contactos que nos faltan, para que veáis la secuencia según los 4 pasos de pulsaciones. Bueno, sin que lo explique, ya más de uno habrá visto qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a hacer un poco de zoom y así ya no hay duda ninguna. Simplemente, la fase que entraba al primer tornillo, ahora la puenteo al segundo. Y la salida del quinto tornillo del penúltimo, ahora va al siguiente receptor, a este piloto de color rojo. Por supuesto tengo que puentear el neutro para que le llegue neutro. Y es lo mismo. Cuando se cierre el contacto, el segundo que tenía, ¿os acordáis que teníamos esto? El teleruptor tiene 2 contactos normalmente abiertos. Lo que está entre marrón y gris, primer y sexto tornillo, segundo y quinto. Primer contacto, segundo contacto. Ya está. Eso es lo que he cableado, es añadir en paralelo, no en paralelo, sino a segundo contacto. Lo que hacíamos con el piloto verde, lo estamos haciendo con el rojo, utilizando los otros 2 bornes que estaban libres antes. Pues venga, vamos a ver cómo funciona. Hay tensión. Ya sí que queda claro, ¿no? Y esto sí que está funcionando bien. Es que este teleruptor tiene esta característica. Por tanto, cuando uno vaya a lo mejor a comprar un teleruptor, tendrá que fijarse si tiene 4 bornes o 6, porque si es para hacer la aplicación clásica, este no vale. Esto que está haciendo, y lo explicaré en vídeos más adelante del canal. Por cierto, quien vea esto y dice, anda, lo ha cableado y no explica cómo corta los cables, las punteras que ha puesto, para eso tenéis una lista de reproducción que llamo técnicas de montaje, y ahí se ve, se aprende a cortar cable, a pelar cable, a poner punteras, a hacer puentes, a cortar carrilín, etc. No puedo hacerlo en todos los vídeos porque si no serían larguísimos y sería repetitivo. Entonces siempre os sugiero que miréis las sugerencias o las descripciones del vídeo. También en la descripción del vídeo, quien esté interesado en comprar este teleruptor, pues lo va a tener aquí, o estos elementos, lo va a tener aquí en descripciones del vídeo. Lo que decía, que esto es un teleruptor para hacer una alternancia. Esto se llama alternancia o encendido alternativo. Si os fijáis, enciendo el verde, si doy a parar se apaga el verde y ahora no va a encender el verde, va a encender el rojo. Y ahora, al siguiente pulso, la secuencia es apagar el rojo, el segundo contacto. ¿Veis que es un encendido alternativo? Esto se llama alternancia, existen relés de alternancia, esto no es un relé de alternancia, esto es un teleruptor. Pero este tipo de accionamientos sobre 2 receptores distintos que hacen más o menos lo mismo, ahora no le veis un sentido, son 2 luces, pero imaginad que esto fuera el motor de una bomba de riego y el mismo motor que está al lado de una bomba de riego. Esto se ve mucho en balsas de riego, en depuradoras, en ventiladores de túneles o de garaje, como digo, y es para alargar la vida útil de los motores. Es decir, cuando haya un encendido que se encienda uno. Por lo que sea se apagará. Vale, se apaga. Y en el siguiente encendido que sea necesario tener un motor, que no vuelva a trabajar que trabaje el de al lado. ¿Entendéis? Pues hasta aquí este vídeo. Yo intencionadamente quería traer este teleruptor a mi canal para que vierais la morfología, la forma, el tamaño diferente que tienen respecto a los que vimos de carril DIN. Esto sería de pastilla o empotrable. ¿Por qué se llama empotrable? Porque se mete en la caja de mecanismos, se mete en la caja de registro que conocéis de viviendas, ¿no? No que se inserte en un... voy a quitar tensión. No que se inserte
En carril DIN porque no se puede, sino esto a través de los tornillos pues se pone dentro de una caja de mecanismos, una caja de registro, donde sea, es decir, se empotra. Por eso se le puede llamar a este tipo de envolvente empotrable, o hay gente que le llama también de pastilla, es muy típico también en temporizadores. Yo os quería enseñar eso, pero al probarlo he visto que es un teleprompter especial que con 2 contactos hace alternancia. Y creo que lo he enseñado muy bien con el ejemplo de accionar sendos pilotos LED con un mismo teleprompter. Alternancia, va uno, se apaga, va el otro, se apaga, y así sucesivamente. Es una secuencia que hemos visto de 4 estados. Encendido del 1, apagado del 1, encendido del 2, apagado del 2. Y al siguiente vendríamos aquí. Así que amigos, aquí os dejo, como siempre, en el canal de YouTube Electricidad FP. Seguimos aprendiendo. Saludos a todos.